para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 8. Quiero compartir un mensaje con usted acerca de caminando con Jesús. Los beneficios de caminar brazo a brazo con Cristo o de estar con Jesús. Es maravilloso. Vamos a ir a la Biblia. Busque Mateo capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 23 al 27. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor, por este gran privilegio que nos das este día de reunirnos con mis hermanos y hermanas, ya para cerrar la semana, Señor, en tu casa. Y qué bueno es, Señor, darte honra y gloria con lo que es, Señor, este culto familiar. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de servirte. Sabemos que ninguno de nosotros, Señor, tiene mérito que valga, porque es pura gracia, Señor. Es por tu gracia que nosotros, Señor, hoy podemos celebrar a Cristo. Y queremos darte honra, Padre. Glorifícate en todo y ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con humildad y a creerla y a deleitarnos, Señor, al escuchar y al ver en tu palabra tu poder. Glorifícate, Jesús, y trae salvación al perdido y consuelo al afligido y libertad al cautivo. Y concédele paz al pueblo de Israel, que sea la paz dentro de los muros de Jerusalén. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Caminando con Jesús. Se cuenta, hermanas y hermanos, de un hombre que en cierta ocasión estaba caminando por un bosque en horas de la noche. Y aquel hombre iba feliz, cantando, danzando. Y de repente se resbaló y se fue a un precipicio. Y como pudo, el hombre se aferró a unos arbustos. Entonces él comenzó a clamar, que se llenó de miedo. Y él dijo: hoy sí, si caigo allá al fondo de este lugar, pues quién sabe si quede vivo. Entonces él comenzó a pedir ayuda, decía: auxilio, ayúdame. Después de algunas horas de estar aquel hombre afligido, abatido, clamando, un buen samaritano pasó por ahí y le dijo: no, hombre, solo suéltese del arbusto y no le va a pasar nada. El hombre pensó que era una broma que le estaban haciendo, entonces se quedó aferrado y dijo: no se ve nada, yo no estoy seguro. No creyó aquel mensajero que pasó por ahí. Amaneció. ¿Y cuál fue la sorpresa? Bueno, que aquel hombre estaba como a 3 metros de altura. Entonces él dijo: caramba, la verdad que no estaba tan hondo este asunto. Y él concluyó diciendo: el miedo me paralizó, el miedo me ganó. Mis queridos hermanos y hermanas, el miedo a todos nosotros nos afecta. Todos nosotros bregamos con el miedo.
Y aquí en la porción de las Escrituras que acabamos de leer, encontramos un momento que es como un examen que Jesús le hace a los discípulos, como una preparación para lo que iba a venir. Ellos iban a un territorio donde habían endemoniados. Y Jesús los prepara con una tormenta, los lleva, a propósito Jesús los lleva. Y hay algo interesante, si usted va conmigo y le ponemos atención a esta porción de la Escritura de Mateo capítulo 8 versículo 23. Hay algo importante aquí, es que Jesús está con cada uno de nosotros como lo estaba con los discípulos en ese momento. Nosotros a veces cuando viene alguna situación nos olvidamos inclusive de que somos hasta cristianos, que somos hombres y mujeres de fe, porque claro, nos incomodamos o nos desesperamos y queremos salir huyendo, salir corriendo, y es cuando peor se puede hacer la situación. Bueno, los discípulos no tenían escapatoria. Si ellos se tiraban al agua, probablemente pues iban a perecer. Y más la tormenta aquí. Pero hay algo importante, Jesús está en la barca con ellos y está dormido. Jesús está tranquilo. Y dice el texto de Mateo capítulo 8 versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Le siguieron, dice. Aplicándolo a nosotros nos ha pasado similar. Nosotros nos predicaron el Evangelio y desde el momento que nos dijeron que estábamos condenados y que íbamos camino al infierno y que la buena noticia es que Cristo vino para salvar a pecadores condenados y que sufrió la ira de Dios en la cruz y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre y que Jesús salva y que Jesús justifica y que Jesús redime y que Jesús santifica y que Jesús preserva y Jesús glorifica. Ese es el glorioso evangelio, esa buena noticia que a veces no tenemos las palabras adecuadas para explicar ese milagro, cómo fue que pasó, pero pasó, que nosotros pudimos percibir la gracia de nuestro Dios y el mensaje lo pudimos captar y dejamos a un lado las tradiciones o algo otras cosas, la duda, y confiamos en Jesús. Surgió un milagro, porque la salvación, hermanas y hermanos, la conversión es un milagro de Dios, es un nacimiento espiritual que lo genera Dios de principio a fin. Dice que hemos sido engendrados por Dios. Dice Juan 1:12 que a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el versículo 13, los cuales no son, dice, engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que Dios nos engendró espiritualmente. Él puso el querer como el hacer. Así como en el huerto del Edén Él habló y le dio vida a aquel poco de tierra que Él tomó y habló y sopló en Adán y fue el ser viviente. De la misma manera, dice 2 Corintios 4, que Dios habló y que de las tinieblas resplandeció la luz del evangelio, el entendimiento para que nosotros viniéramos a su luz admirable. Un milagro. La salvación es un milagro. El nacimiento espiritual es un milagro. Y por eso es que se espera que testifiquemos, que le contemos a otras personas cómo fue que nos salvó el Señor. Cuando tenga la oportunidad, hermanas y hermanos, si hay algo que usted puede compartir es acerca de ese milagro, es el más grande. Hay milagros importantes en nuestra vida, como un pariente que sane de cáncer terminal, o alguien que sane de alguna otra enfermedad terrible. Son milagros, pero no pueden superar el milagro de la salvación. Son pequeños milagros. Un buen trabajo, que usted se haga ciudadano de este país, que arregle sus documentos, que compre una casa con ayuda del Señor, que compre un automóvil nuevo, que se case con una persona con la que usted pues se siente bien. Eso es un milagro. Usted puede testificar, no hay nada de malo. Pero ningún milagro
de esos que le acabo de mencionar va a poder superar al gran milagro de lo que es la salvación y el perdón de sus pecados, la obra de Cristo aplicada a cada uno de nosotros. Dice el texto: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hermanas y hermanos, si usted en alguna ocasión ha estado en el mar y si ha estado en una tormenta, va a entender más fácil. Y si no, pues las noticias, vea, de lo que acaba de pasar en Texas, es algo que lo inquieta a uno. Como estas personas, ya van más de 100 personas que perecieron con ese diluvio que cayó, se desbordó ese río. Y en aquel lugar donde estaban aquellos niños campando, pues murieron. Hay luto en Texas con lo que puede ser la lluvia. Entonces esas personas que sobrevivieron y veamos, y nosotros miramos las imágenes, pueden entender lo terrible que es una tormenta. Estar en alta mar, con solo estar a la orilla del mar. Hay personas que no se bañan en el mar porque tienen miedo. Sí, hay personas que dicen, no, yo no me meto al agua. Yo prefiero una piscina o prefiero la bañera de la casa, pero no al mar, no. A los tiburones, algunos tienen miedo al tiburón. A otros le tenemos al agua que es fría aquí. Le aseguro, aunque esté a 100 la temperatura, pero usted siempre va a sentir que lo helado, el agua, la temperatura aquí, pues el agua no cambia, se helada el agua. Pero si se mete al mar y viene una tormenta, entonces va a poder comprender el peligro que corremos y el miedo que sentimos cuando pensamos que vamos a perecer. Bueno, estos discípulos eran pescadores profesionales, pero tienen miedo. Y es que se viene una tormenta a otro nivel. Dice aquí, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad, y Mateo, Marcos, Lucas, los 3 evangelios sinópticos narran este momento histórico de esta situación, y cada quien vea nos dice lo mismo. Pero esto es importante, dice que tan grande que las olas cubrían la barca. Un caos, problema. Quizás nosotros no tenemos esa clase de aflicción. Quizás usted tiene un problema con la migra. Quizás no es la migra, quizás sea financiero. Pero quizás no sea financiero el de usted, sino que sea físico, su salud. Podríamos llamarle una tormenta, una tempestad o alguna otra situación. Problemas en el hogar, conflictos en el matrimonio. Esa es una tormenta. Una tormenta terrible. Que el matrimonio ya no funcione y ya no haya armonía, ya no haya paz, ya no hay comunicación, ya no hay confianza, ya no hay tranquilidad. Ese es un infierno. Ahora le añadimos a los hijos, vea, que se vuelven rebeldes y que ya no quieren obedecer y ya no les importa nada a la familia, ya no respetan. Es un caos. Todos nosotros probablemente estamos, hermanas y hermanos, en alguna tormenta. No escapamos. Y el que diga en este momento, bueno, pastor, yo sí me salvo, yo no tengo ningún problema, dichoso le podría decir yo. Qué bueno que no tiene problema, mi hermano. Pero yo creo que nadie se escapa. Alguna situación nosotros todos los días la tenemos que enfrentar. Quizás para los hermanos que no se han casado sea la soledad, otro quizás el trabajo, que tienen un jefe gruñón que molesta, o algo otra cosa.
Pero que existe una situación, no cabe duda. Aquí los discípulos están siguiendo a Jesús y inmediatamente se viene una tormenta, como una prueba, como si Jesús quisiera decirle: no es fácil seguirme a mí. Y mucha gente se va de la iglesia, se aparta del cristianismo, porque cuando ya comienzan a acercarse y a comprometerse, comienzan los problemas. Y los problemas en el cristianismo, hermanas y hermanos, son como el horno que sirve para cocinar el pan. Entonces necesitamos los problemas, necesitamos las dificultades, las tribulaciones, porque las tribulaciones, por más difícil que sea, aunque nos hagan llorar, nos van a ayudar a bien, porque van a forjarnos a mirar a Cristo y van a formar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Nos van a hacer dependientes de Dios. Por ejemplo, si tenemos un problema financiero, usted toca fondo, usted va a decir: bueno, tengo que volverme a levantar, tengo que volver a trabajar y a ahorrar y no puedo rendirme. Tengo que echarle ganas. ¿Por qué me voy a frustrar? ¿Por qué me voy a deprimir? Si comencé de cero, ¿por qué no vuelvo a comenzar? ¿Por qué le voy a tener miedo? ¿Por qué voy a huir? Si solamente tiene que ver con dinero, tengo salud. Yo creo que es más difícil y más complicado estar quebrantado de salud que estar quebrado financieramente. Porque usted, si está quebrado, usted sabe que si trabaja y de repente pues usted se repone, pero el problema es con la salud, que usted no puede trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Si las rodillas, digamos, no nos aguantan, y si la columna también ya a puras penas ya no podemos, ¿y cómo? Y si la vista nos falla y no podemos ver, ver a larga distancia. Y si nos falla la vista, ¿cómo manejamos? Y si tenemos un problema estomacal, ¿y cómo comemos? Cualquiera puede decir: no, hombre, yo prefiero mejor no tener un centavo, pero tener salud. Y usted puede comenzar a decir: no, yo, dinero no importa. Es la salud. La salud, yo necesito salud. ¿Qué importa sin dinero, si no puedo pagar el alquiler? No importa, pero duermo debajo de un árbol o debajo de un puente. Todo tranquilo. Pero puedo ir a seguir luchando. Pero si estoy quebrantado y no me puedo mover, ¿cómo le hago? O sea, son situaciones a las que tenemos que enfrentar todos nosotros, los cristianos y no cristianos. La ventaja que tenemos nosotros, al igual que los discípulos, es que contamos con la ayuda de la presencia de Cristo en nuestra vida. Allí está Jesús. Él dijo: aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y yo no los voy a dejar. Él nos advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Esta es una promesa, que las aflicciones de toda índole no van a faltar en sus vidas, van a venir. Pero ¿saben qué? Confíen en mí. Yo he vencido las aflicciones, yo he vencido la escasez, yo he vencido todo. Solo síganme a mí, dependan de mí, aférranse a mí y ustedes van a poder resistir todo lo que venga. Esos son los beneficios que tenemos cuando caminamos con Jesús. No solamente somos salvos de la ira de Dios, no solamente somos liberados de las cadenas del pecado, de la opresión que genera la culpa, sino que a la misma vez somos preservados, somos guiados por Jesús, somos protegidos por Jesús, somos animados por Jesús. Y dice el texto, y vieron, dice el texto de Mateo 8:24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién? Jesús. Pero él dormía. Él está allí en la casa de nosotros, él está aquí, él está dentro de nosotros, allí tranquilo. Y claro, si usted ora, usted lo va a sentir, va a sentir paz. Por más difícil que sea la situación, por más que venga la duda, por más que venga el miedo y la ansiedad, usted va a terminar diciendo como el salmista: bendice alma mía Jehová.
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 25 de Mateo 8. Y vieron, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Vinieron. Ellos se dieron cuenta que el problema que tenían no lo podían resolver ellos. Aquí no dice que ellos intentaron hacer algo, no. Esta era una tormenta a otro nivel. Este era un problema que solo Jesús, solo Dios lo podía solucionar. Y aplicándolo a nosotros, hermanas y hermanos, habrán problemas que solo Dios nos puede ayudar ahí. Nadie más. Sí, ahí están los doctores que nos examinan y que nos pueden suministrar medicina, todo eso, pero no nos pueden sanar. Sin embargo, si Dios los usa, Dios nos puede sanar usando al doctor. Puede usar también esa medicina para que haga efecto. Ahí están en el banco los asistentes que usted va a buscar un préstamo si tiene problemas financieros. Pero ¿y cómo le pueden sanar si usted está enfermo? Por más dinero que usted consiga en el banco. ¿Y cómo? Si usted, digamos, tiene un problema que no puede dormir. ¿Alguna vez usted ha tenido eso, que es como un virus? A mí varias veces me ha dado eso. Es terrible, hermanos. No creas que es fácil. Eso es lo terrible, que no se detenga la mente. Y que no duerma un minuto. Entonces usted cierra los ojos y usted sigue, la mente sigue abierta, pensando. Y llega un momento que uno se agota, uno siente como que se va a desmayar. Pero es como un virus, un trastorno. Yo recuerdo que como 2 noches, creo que 2 días logré aguantar y yo sentía que ya me desmayaba hasta que fui a la clínica y me dieron unas cláusulas. Ya con esas cláusulas ya volví a la normalidad. Pero tuve esa experiencia y dije, qué terrible es el no poder dormir. Lo importante que es dormir lo que el cuerpo necesita. Solo un ejemplo. Entonces son cosas que no las podemos controlar. Entonces los discípulos vienen a la persona correcta. Ellos saben quién está con ellos. Y vienen, claro que hay miedo, hay duda, hay un montón de cosas, porque Jesús los exhorta y les dice, hombres, si aquí estoy yo, ¿por qué tienen miedo? Pero era una prueba, era un examen, era una preparación, era una capacitación, porque ellos más tarde, lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, ellos ya llenos del Espíritu Santo se enfrentan a todas esas turbulencias, no solamente a una tormenta en el mar, sino que tienen que soportar cárcel, tienen que ser azotados, pierden las cosas materiales y tienen que ser perseguidos y los aniquilan, los matan al final, pero ellos no renuncian a Jesús, ellos fueron formados. Ve, hermanas y hermanos, cómo los problemas nos forman, cómo es importante el sufrimiento para nosotros no negar a Cristo, porque el problema lo que hace es que prueba si de verdad nosotros somos discípulos de Cristo. El que no es discípulo de Jesús no quiere sufrir por Jesús. Las personas justifican y dicen, no, yo estaba bien. Cuando no venía a la iglesia no tenía ningún problema. Me iba bien, el policía nunca me paró, pero desde que comencé a venir, mire, como que es una sal, siempre me está deteniendo y me da multas. Es un ejemplo nada más. O algo otra cosa. No, mire, pastor, me han descansado como en 5 trabajos y eso fue desde que yo vine a la iglesia. Antes, no, hombre, yo en un solo trabajo estuve. Mire, ahora me va mal, pastor. Y otros exageran, mire, pastor, hasta el chucho, hasta el perro se me murió, mi mejor amigo. Y uno se queda pensando, ¿no? Bueno, hay de todas en el mundo, ¿no? Pero sintió el luto del perro. Y otros van más allá, todos, no, que mire, que hasta mi esposa me abandonó, me quedé solo.
siempre tratando la manera de justificar, decir que seguir a Jesús es difícil, es complicado. Hermanas y hermanos, fíjense que a lo largo de los años que llevo, he aprendido a darle gracias al Señor por las aflicciones, por esos momentos que lloramos. ¿Ha llorado alguna vez usted? Que se ha sentido impotente en el automóvil y usted ha dicho, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Alguna vez ha dicho usted, Señor, cómo fue que me pasó esto? No me lo esperaba. ¿Qué fue? No lo explico, no lo logro concebir. ¿A dónde está la falla? Y lloramos como bebé y nos desahogamos. Pero después vamos encontrándole sentido al rompecabezas y nos damos cuenta y decimos, no hombre, quizás me iba a morir. Se ponchó la llanta, se dañó el rin el aro, como dicen, vean, del automóvil, me costó más de $500, pero quizás me iba a estrellar en un poste y el Señor me estaba librando. No es nada lo que gasté para lo que iba a suceder. Entonces usted dice, wow, vamos encontrándole sentido al asunto. Y más adelante el Señor nos va enseñando que quería Él como hacernos reflexionar, porque quizás ya no estábamos orando lo suficiente, ya no estábamos ayunando, ya no estábamos estudiando las Escrituras, pero con la aflicción corremos a los salmos. Vamos a ver, yo que necesito un salmo, Señor, para esta situación. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué angustia estuvo el salmista? Aquí dice que bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendito sea, Señor, gracias. Gracias porque estoy vivo todavía. Los discípulos corrieron a Jesús, y eso es lo que espera el Señor, que nosotros cuando venga la tormenta, hermanas y hermanos, corramos a Él. Nosotros hacemos al revés. Nosotros tenemos problemas financieros, al último que llamamos o buscamos en oración es a Dios, sino que corremos a llamar es al banco para ver si nos da otro préstamo, o al dealer para ver si nos puede cambiar el automóvil. Pero estos discípulos nos dan una gran lección. Ellos vienen, pero está durmiendo, a ellos no les importó. Mira que lo vamos a despertar. No, vamos a despertarlo, es que vamos a perecer y Él es el único que nos puede salvar. Están desesperados. Y dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Hermanos, en algún momento usted va a sentir como que Dios lo ha abandonado. Pues búsquenlo en oración, corra. Siempre le sugiero a las personas que están con algún problema físico de salud, y les digo, congrégase, que se note que usted quiere que Dios lo sane. Que sí, que aquí estoy, Señor. Tú sabes que anoche yo no pude dormir, me dolió la cabeza y sentí que por poco y se explota mi cerebro, pero Señor, estoy aquí esperando mi milagro. Yo sé que en tu tiempo, y si no, pues por lo menos, Señor, así como en este momento que has pasado esa situación, que tenga más días agradables. Pero usted está en el lugar correcto. Esa es una muestra de fe. Como aquella señora que estaba encorvada, ¿se acuerda dónde estaba? En el templo, estaba allí en la sinagoga. Pero aquella señora no habían pasado unos 5 meses. Dice que llevaba una gran cantidad de años allí encorvada, y el Espíritu dice que la tenía así. Y Jesús llegó allí y oró por esa mujer y se enderezó, recibió su milagro. A mí siempre me ha impresionado, pero esa mujer estaba allí en el lugar correcto. ¿Dónde más vamos a ir? ¿Dónde más debemos de esperar un milagro? ¿Dónde más? Yo podría pasar toda esta noche hablándole de todos los milagros que ha hecho el Señor en mi vida. Y quizás en algunos milagros que yo si le contara, quizás usted no los creería. Yo he experimentado hasta la muerte. Yo he estado muerto, literalmente. Yo he experimentado el dolor de la muerte, que es una explosión, pero un dolor agudo, ¡pra!, que se corta todo, que como que se explotó el cuerpo y
y quedó uno regado. Pero de ahí me levantó el Señor. Y puedo seguir diciéndole un montón de milagros, como Dios me ha preservado de la muerte. Y he visto. Y siempre cuando hemos viajado a Nueva York, le he contado a mi esposo una historia, una experiencia que tuve al principio cuando viajaba. Y gracias a Dios que me casé, y ella un día me dijo: se va a morir, se va a matar usted, porque en la madrugada va cansado para Nueva York, ya deje de estar viajando, porque ya trabajaba. Pero allá por el 2010, iba como a las 2 de la mañana, en la madrugada del lunes, y había un lugar allá por Connecticut lleno de neblina, de tal manera que no se podían ver las luces de los automóviles. Y entré ahí, hermanos, y detrás de mí venían unos grandes furgones. Y yo no sé ni cómo fue, pero íbamos tan acelerados, íbamos a más de 70 millas por hora. Y de repente, en las tinieblas tenebrosas. Y ahí no sé cómo, yo solo me hago a un lado y un gran tráiler que pasa, que le digo que casi hasta sentí que me levantó. Dije yo: wow, este fue Dios. Ese tráiler me hubiera dejado deshecho. Comencé a temblar y comencé a llorar. Y le dije: Señor, eres maravilloso. Y pues vamos a seguir predicando en Boston. Todavía no ha llegado la hora de irme. Hermanas y hermanos, usted tiene sus milagros. Yo tengo muchos. Dios me ha preservado de muchas cosas. Y en los momentos caóticos, difíciles, esto que hacen los discípulos nos motiva a dónde debemos de ir. Tenemos que ir a Él. Llorando, sí, no importa, usted corra a Él, despiértalo, clame. Él dice: clama a mí y yo te responderé. El problema es que nosotros clamamos una sola vez y nos rendimos. Personas están enfermas: pastor, mire, pero bien, vamos a trabajar. ¿Y por qué si aquí no venimos a trabajar? ¿Por qué no venimos aquí a decirle: Señor, ¿cuándo va a ser el día? Aquí estoy, esperando mi milagro. ¿Acaso no le gusta al Señor? Claro. Los discípulos nos dan esa lección, versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y con signo de exclamación levantaron la voz, para que sintiera Jesús la agonía, la angustia de ellos, la aflicción. Señor, sálvanos, que perecemos. Había miedo, con la voz, me imagino, quebrada, y estaban casi agonizando de la gran tormenta que estaba sucediendo. Entonces viene aquí la respuesta, la ayuda. Él les dijo, les hace una pregunta en medio del caos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ve, aquí encontramos entonces que era una preparación en la fe. Jesús los estaba preparando para algo grande, como nos está preparando hoy a nosotros para algo grande. Nunca le diga a Dios: quita esto. Dígale al Señor: dame la fuerza para soportarlo, para resistirlo, porque yo no quiero perder esa bendición. Ayúdame a no rendirme. Ayúdame a no desanimarme. Imagínense, hermanos, hay heridas terribles, por ejemplo, las calumnias. Si alguien lo calumnia a usted y le desbarata, digamos, su reputación, que de nosotros los pastores, vean, nosotros estamos acostumbrados a las calumnias. O sea, nosotros nos dicen ladrones, vividores. ¿Y qué no nos dicen? Vean, falsos. No crea que es fácil soportar eso. Si usted no ora, usted sale huyendo. Y a veces se lo dicen en su cara: ladrón, que eres mi diezmo, solo mi diezmo. Y uno, ¿verdad? Y dice nosotros, bueno, si traemos buenas noticias.
Y a veces hasta con hambre estamos ahí predicándole, ¿verdad? Dije, si supiera que ni he comido todavía y me está diciendo vividor. Y a veces andamos hasta enfermos con un gran montón de problemas y estamos ahí dándole la buena noticia. Cualquiera sale corriendo. O sea, eso deteriora. Pero Jesús nos grita: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió, dice, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Qué hermoso eso, imagínense. Se levanta Jesús, les dice: ¿por qué tienen miedo si aquí está su Salvador? Pero luego Jesús reprende a los vientos y ahí aparece la omnipotencia de Jesús, su divinidad, y que Él gobierna absolutamente todo y que todo lo tiene bajo control, la soberanía de Jesús. Nosotros estamos, ya que nos damos por perdidos, ya estamos pensando que ya estamos, hasta aquí llegamos. ¿Quién sabe que salga de esto? Imagínese, usted va al hospital, ve ahí, y le dice: mire, tenés esto y lo otro. Usted no duerme un par de días. Usted dice: oh, pero ¿cómo? Si yo me he cuidado, yo he comido saludable, hago un poquito de ejercicio, por lo menos salgo a caminar allí y me muevo todavía, pero espero que todo salga negativo, que no, nada de eso. Y comienza usted a reprender a todos esos malos espíritus. Miedo. Pero de repente le dan la buena noticia: usted, no sabemos qué pasó, pero fíjese, había duda, porque estábamos sospechando, pero volvimos a hacer otro examen y usted está bien. Le digo que usted quiere brincar y quiere abrazar al doctor y decirle: gracias, hombre, muchas gracias por esa buena noticia. Y sale usted corriendo, feliz. Ya puede dormir tranquilo. Bueno, algo así pasó aquí. Los discípulos tienen una respuesta, hay una tormenta. Y el versículo 27 dice que eso impactó, marcó la vida de ellos. Y eso es lo que espera Jesús, que cuando usted corre a Él en el problema y usted pensó que ya lo iban a deportar, y de repente le mandan una carta y le dicen: no, mire, su caso, le vamos a dar otros 5 años más. 5 años más. Sí, dentro de 5 años vamos a esperarlo aquí, mire, para que no vaya a perder la cita. Aquí le mandamos la carta, tal año. 5 años, dice usted. 5 años es suficiente. Bueno, entonces ahí el que lo sorprende es Dios, porque usted no fue el abogado, sino que la oración. Usted dice: la verdad que Dios es bueno. Eso es lo único que decimos. Y terminamos diciendo lo que nos gusta congregarnos y le estamos diciendo: ¿cómo no le voy a servir? Sería un ingrato. ¿Cómo le pagaría? Las cosas materiales no tienen sentido. Lo que importa es ver estas maravillas todos los días, cómo el Señor nos preserva y cómo Dios gobierna todo, el mal, la enfermedad que nos atormenta. Hay alguien que la gobierna, hay alguien que la puede reprender, la puede sacar en un segundo, si Él quiere. Pero si Él permite que ahí esté ese malestar, tiene un propósito, y es que Él espera que usted lo adore con su dolor, porque algo grande tiene. Probablemente quizás usted va a servir como un instrumento que con su dolor usted va a consolar a otros que están afligidos, o va a predicar el evangelio, pero anda llorando. ¿Sí? Pero como decía el apóstol Pablo: yo estoy encerrado, pero el evangelio no está preso. Nosotros podríamos decir: yo estoy enfermo, yo siento que estoy agonizando, pero el evangelio, el mensaje de salvación no está agonizando, está vivo, sigue vigente. Yo ya no tengo fuerza, pero el Señor sigue salvando por medio de este hombre inútil. Ve cómo Dios se glorifica. Y por eso el apóstol Pablo dijo: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y de buena gana me gozaré en mis debilidades, dice.
porque él había orado 3 veces por aquel aguijón y no se lo quitó el Señor, el aguijón. Muchos concluyen que era una enfermedad que el apóstol Pablo sufrió, pero no se la quitó el Señor, sino que el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y terminamos aquí, dice el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, eso es lo que espera Jesús, como lo que yo le acabo de decir, de lo que pasó en esa carretera. Y siempre que pasamos por ahí hay un rótulo que le dice lugar de tinieblas, lugar de neblinas. Y yo le digo a mi esposa y a mis hijos: aquí el Señor me preservó, aquí el Señor me salvó. Ahí estuviera una cruz, ahí estuviera mi nombre. Aquí murió el finado Tony, que venía de Boston de predicar el evangelio. Y mis familiares dirían: no lo puedo entender, pero si él venía de hacer una maravillosa obra. ¿Qué le pasó? ¿Dónde estaba Dios en ese momento que le pasó un tráiler que ni lo hallaron al pobre hombre, porque lo deshizo totalmente? Todo eso, cuando yo paso por ahí, yo reflexiono, digo: ahí hubiera quedado, pero sigo vivo, y ahora pues quiero vivir más, porque tengo ahí esos retoños, tengo esos hijos, tengo una esposa maravillosa, y ustedes, toda la iglesia, que somos una familia. Pero Dios ha sido bueno, y he sido asombrado, al igual que los discípulos de Cristo, porque Él fue el que hizo esa obra en mí y la está haciendo en usted, y nos va a seguir preservando, porque Él es el que guarda nuestros pasos. Y dice: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso es lo que espera el Señor, que nosotros vayamos ahí para allá. ¿Qué hombre es este? ¿Quién se puede igualar a Jesús? No hay tal migra. Me va a llevar la migra cuando el Señor quiera. Me va a llevar esa enfermedad cuando el Señor quiera. Pero por lo tanto, ahora Jesús gobierna y seguirá gobernando por la eternidad, porque Él es mi Señor y Salvador. ¿Lo creemos? Si lo hizo con los discípulos en aquella época, lo va a hacer con nosotros en nuestros días. Y algunas veces ya lo hizo. A Dios sea la gloria, porque Cristo nos preserva. Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.